Solution de Infraestructura, y nos acompaña Jeffrey Campos, que también es nuestro Pre-Sales Engineer para la TAM de Ubiquiti. Con ellos vamos a tener el webinar el día de hoy. Unas recomendaciones, igual mientras siguen entrando personas, vamos a desarrollar este webinar durante 1 hora aproximadamente. Nosotros vamos a dar un espacio al final de preguntas, así que si quieren ustedes escribir alguna pregunta vía chat, la pueden escribir, o si no, y será respondida al final, o si no, al final, pues igual responderemos preguntas que ustedes tengan sobre la temática que cada uno de ellos va a abordar. Esta serie de webinars va a constar por ahora de 3 webinars enfocados en redes convergentes integrales. Después tal vez podremos ampliar con algunas temáticas a partir de lo que ustedes mismos vean. Este webinar es el primero que habla sobre fundamentos de redes convergentes. El siguiente webinar que vamos a tener es el 18 de mayo, martes 18 de mayo, que va a hablar sobre tendencias en redes convergentes. Y el último webinar que va a ser el 10 de junio, en el cual vamos a hablar sobre ya las aplicaciones que se pueden hacer sobre estas redes convergentes, de lo que hemos visto durante los 2 primeros webinars, cómo poderlo aplicar, cómo poder integrar tanto la parte de cableado estructurado como la parte de soluciones inalámbricas. Les agradecemos mucho el poder compartir con nosotros. Empezamos el día de hoy nuestra primera sesión sobre fundamentos de redes convergentes con Paula Aguilera, nuestra Pre-Sales Engineer de la TAM. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Anderson. Bienvenidos para todos. Como les mencionaba Anderson, mi nombre es Paula Aguilera, vengo en representación de Next Infraestructura, y realmente esperamos que esta alianza y estas sesiones que nosotros vayamos a desarrollar junto con el fabricante Ubiquiti sea de utilidad para todos ustedes. En este momento vamos a entrar en un tema bastante importante y fundamental, que es el hecho de la convergencia de redes, y a través de esta sesión vamos a ver conceptos que son fundamentales para el desarrollo de próximas sesiones. Entonces, de verdad, espero sea de utilidad para todos ustedes. Ahora bien, si nosotros hablamos de cómo ha ido evolucionando el cableado estructurado, realmente siempre el cableado como tal ha tenido un papel muy importante. Sin embargo, con el paso del tiempo y todo el tema de los desarrollos tecnológicos, cada vez más cobra una fuerza mayor y se va a volver un aliado estratégico dentro de todo este desarrollo de las diferentes tendencias tecnológicas. En este momento hablamos de la convergencia. ¿Por qué es importante el tema de la convergencia? Realmente es un concepto que nosotros estamos viendo muy popular a nivel tecnológico a lo largo y lo ancho de toda la región. Entonces, si nosotros vamos y revisamos un poco de historia como tal, vamos a ver que más o menos entre los años 80 y 90 se empezaron a desarrollar redes de computadores. Entonces, aquí el objetivo era que nosotros pudiéramos conectar dichos computadores e intercambiar, digamos que información entre ellos. Digamos que en ese tiempo hubieron muchísimos fabricantes, se desarrollaron demasiados protocolos de información, cuando nosotros vemos que hoy en día el protocolo que más se está utilizando es el protocolo Ethernet, que es un protocolo que es flexible y que no solo me permite a mí el intercambio de la información de datos, sino que actualmente por esta misma red yo puedo transmitir una cantidad también de señales, ya no solo de la parte de computadores, sino de todos estos sistemas críticos, tanto de los edificios como de los centros de datos. Entonces, si vemos un poquito de historia, inicialmente, después de que nosotros empezamos a poder transmitir datos, también pudimos empezar a compartir información, como es el caso de la voz sobre IP. Entonces, una vez la aplicación está yendo por la red, ya nosotros no hablamos de voz, de video, de iluminación, sino son datos que van a ir por esta red. Entonces, simplemente digamos que los dispositivos son los que se van a encargar de hacer la transformación o de convertir esta
esta información. Entonces, como todo va a viajar por la misma red, después de que les hablaba que vino el poder transmitir voz sobre IP, ya más o menos hacia los años 80, hacia los años 2000, perdón, ya se empezaron a ver las primeras redes de Wi-Fi. Entonces, en ese momento también aparece todo lo concerniente a videovigilancia, controles de acceso. Entonces, aquí es cuando yo veo que este cableado estructurado se convierte definitivamente en la columna vertebral donde va a converger todos estos sistemas, sistemas de voz, de audio, de video, sistemas inalámbricos, sistemas de iluminación y todos estos sistemas críticos. Entonces, ya lo que nosotros vemos es que cada uno de estos sistemas manejaban modelos independientes, donde cada uno tenía su propia canalización, tenía su propio cableado, su propia transmisión de equipos. Muchas veces hasta el personal de mantenimiento y el personal de instalación pues era independiente para cada uno de los sistemas. Entonces todo esto era absolutamente separado y digamos que aquí es a donde nosotros podemos ver que había una dificultad con el tema de hacer una integración. Y cuando nosotros hablamos de una integración y una convergencia de redes, pues nosotros vamos a tener múltiples beneficios que están encaminados hacia obviamente la eficiencia y el valor que como infraestructura yo puedo tener. Entonces nosotros vamos desarrollando y realmente hemos llegado a un tiempo donde nosotros vemos un modelo integrado. Y a este modelo integrado es lo que nosotros denominamos plataforma convergente. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que yo puedo ver de esta convergencia? Entonces, uno es que nosotros pasamos de una gran cantidad de medios de transmisión y llegamos a poder considerarlo, a consolidarlo en algo muy común en el ambiente del cableado estructurado, que es nuestro cable de par trenzado. Entonces, pasamos de cables de iluminación, cables de control, cables de alarma, los mismos cables de alimentación eléctrico a este cable de par trenzado. Entonces, esta integración me va a abarcar todos los sistemas pues, de videovigilancia, de banda ancha, sistemas inalámbricos y todas estas aplicaciones de baja potencia que están presentes dentro del edificio. Entonces, ¿esto qué me va a permitir a mí? Me va a permitir tener un mejor control de bienes y equipos a través de la administración que se pueda implementar. Si me voy por el lado de costos, también va a haber una disminución en el tema de las canalizaciones. También fundamentalmente se va a reducir el tiempo de implementación y realmente cuando nosotros hablamos de todo ese tema de edificios inteligentes, todos estos edificios tienen iniciativas verdes. El tema de iniciativas verdes es yo poder hacer un mayor y un mejor y una optimización de los diferentes recursos, o sea, recursos a nivel de energía, recursos a nivel de agua y digamos que algo común que tienen todos estos edificios que soportan estas iniciativas verdes es el hecho de tener un modelo integrado de infraestructura convergente y realmente dar y optimizar ese valor que tiene el cableado estructurado dentro de la infraestructura. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una solución de cableado estructurado, nosotros estamos hablando de un conjunto de dispositivos que a mí, ¿qué es lo que me van a permitir? Me van a permitir tener una interconexión. Fundamentalmente, yo necesito un medio de transmisión. Este medio de transmisión es el cable, por donde van a viajar todo este transporte de señales, que ya veíamos, señales de voz, de datos, de audio, de sistemas inalámbricos, controles de acceso, videovigilancia. Entonces, este medio físico tiene que ser lo suficientemente preparado y tiene que tener las suficientes condiciones para que yo tenga una excelente conductividad a nivel de señales. Entonces, cuando yo hablo de canal de cobre, y es muy importante porque en todas las sesiones vamos a estar mencionando este tema de canal,
yo estoy incluyendo mi enlace permanente, pero también estoy incluyendo mis patchports del área de telecomunicaciones, que son los encargados de unirme patch panel con switch, y estoy teniendo en cuenta los patchports de área de trabajo, que lo que hacen es la conexión ya del dispositivo final. Entonces, cuando yo hablo de una solución de cableado estructurado, yo debo tener en cuenta que cuando yo la estoy implementando, yo lo que estoy haciendo es la implementación de un ancho de banda. Siempre que hablemos de cableado estructurado, se nos tiene que venir a la mente que lo que yo estoy entregando es esta capacidad de canal, que en muchas ocasiones hacen referencia y hacen un comparativo con una carretera. Entonces yo estoy construyendo la carretera o estoy dando la vía por donde voy a hacer el transporte de señales. Entonces también lo puedo definir como ese rango de frecuencias donde se concentra la mayor potencia de la señal. Entonces más adelante vamos a ver cómo cada una de las categorías de desempeño de cableado estructurado tienen asociada de por sí, por normas y por estándares internacionales, un ancho de banda definido. Y tenemos que tener en cuenta que esta unidad de medida son los hertz. Ahora bien, ¿cuáles son estos vehículos que van a estar dentro de esta carretera y que son los que me van a brindar la velocidad de transmisión? En este caso, yo tengo el tema del equipo activo asociado al dispositivo que yo vaya a conectar. Ellos son los que van a comunicarse y van a entrar a hablar en la velocidad para los cuales han sido diseñados. Sin embargo, es fundamental que a pesar que mis equipos activos y mi dispositivo final estén hablando a un tipo de velocidad, ellos siempre van a evaluar si la capacidad de canal, es decir, el cableado estructurado, está realmente apto para hablar a esa misma velocidad, porque si ellos ven que la carretera o la capacidad del canal o el ancho de banda no da, lo que empieza a hacer es bajar la velocidad hasta que encuentre una velocidad en la que se pueda comunicar. Por eso es que es fundamental que haya una coherencia entre la categoría de desempeño que yo vaya a instalar y el equipo activo o la velocidad de transmisión que yo vaya a utilizar en ciertas implementaciones. Entonces, para ello hablamos que su unidad de medida para esta velocidad de transmisión son los bits por segundo. Entonces, tenemos que tener en cuenta y clara la diferencia que hay entre ancho de banda como capacidad de canal y la velocidad de transmisión, es la rapidez en que van los datos en un flujo continuo de información, y su unidad de medida son los bits por segundo. Ahora bien, cuando hablamos del tema de la atenuación, cuando nosotros hablamos de atenuación, hablamos de pérdida de la potencia de la señal. Y lo que yo estoy viendo aquí es que mi unidad de medida es una unidad logarítmica que está dada por los decibeles. Y vamos a ver cómo los fabricantes utilizan ciertos tipos de elementos y ciertos tipos de construcción con el propósito y con el objetivo de mantener controlado este ruido y esta atenuación. Es importante que nosotros revisemos que la capacidad de un canal se puede también definirla en su relación que hay en el tema de señal a ruido. Y la señal a ruido es la que a mí me va a definir la capacidad de dicho canal. Esa capacidad de canal, ¿a qué está asociada? Está asociada a temas de ruido y a temas de atenuación. Entonces, si yo bajo la potencia de la señal, se va a hacer más presente el tema del ruido. Y la atenuación es función de ¿qué? De dos parámetros, el tema de la resistividad y de la longitud como tal de mi enlace. Entonces me preguntaría, ¿la resistividad a qué hace referencia o de qué está dependiendo? Esto depende del calibre y del tipo de cable que yo vaya a manejar. Acá es muy importante revisar el tema
que cuando yo hablo del tipo de cable también estoy mirando cuál es el material del hilo conductor. Entonces tenemos que tener claro que si yo tengo una carretera, en esta carretera yo necesito que esté lo suficientemente asfaltada para que los vehículos puedan alcanzar como tal la velocidad para los cuales están diseñados. Entonces, haciendo la analogía con la carretera, yo al necesitar una carretera muy bien asfaltada, yo necesito que mi cable, mi hilo conductor sea 100% cobre. Esto a mí me va a dar una mayor resistencia mecánica, me va a dar una menor resistencia eléctrica, me va a dar un muy buen comportamiento frente a un amplio rango de temperatura y un sinfín de beneficios que yo puedo utilizar a través de la optimización y a través de la transmisión como tal de las señales. Entonces, digamos que dentro del cableado y dentro del cable de par trenzado existe un ruido interno que se conoce como diafonía endógena. Es el ruido que se produce al interior del cable. ¿Cómo se produce? Nosotros vemos el cable de par trenzado, vemos que está constituido por 4 pares y 8 hilos. Entonces, vemos en pantalla, hay uno blanco, naranja, naranja, blanco, verde, verde. Entonces, si nosotros vemos cada uno de esos pares, estos pares van a inducir ruido a los pares que están adyacentes. Y a su vez, también tenemos factores externos, que es cuando hablamos del ruido EMI, ruido electromagnético, y del ruido RFI, que es el ruido de radiofrecuencia, que son factores externos que también pueden introducir ruido a mi cableado estructurado. Entonces, digamos que para ello los fabricantes se han valido de ciertos medios, de ciertos tipos de construcción para mantener controlado el ruido y poder maximizar como tal la capacidad de los canales. Entonces, por eso nosotros vemos que también empezamos a ver que dentro de los cables UTP, digamos que no hay tipos de blindaje ni de apantallamiento, nosotros vamos a ver un trenzado estricto que genera una técnica de balanceo para eliminar el tema del ruido y también se pueden utilizar, digamos que diferentes apantallamientos o diferentes tipos de blindajes que lo que van a hacer es generar una barrera que logra cancelar muy bien el tema de la interferencia externa. Entonces ya hablamos interferencias de señales, digamos, inducidas por motores eléctricos, por líneas eléctricas de potencia, por todo, digamos, estos campos electromagnéticos como tal. Entonces, comúnmente nosotros vamos a ver que comercialmente las configuraciones de blindaje más comunes son estas, que es el cable FTP, que lo que tiene es un foil que me envuelve los 4 pares y individualmente cada par no tiene blindaje, y tenemos por otro lado los cables que se conocen como doble apantallamiento o completamente blindados, que son cables como este que vemos en pantalla, el S/FTP, donde hay una malla que me envuelve los 4 pares y adicionalmente hay una película de aluminio que me envuelve par por par, donde yo realmente logro una inmunidad casi completa para ruidos tanto de baja como de alta frecuencia. Entonces puedo como tal aumentar esta capacidad de canal en cuanto a la relación señal-ruido y también protejo externamente de todo lo que pueda ser alien crosstalk o ruidos que se presenten con cables adyacentes que también me van a generar ruido. Acá tenemos como tal las categorías de transmisión de desempeño. Yo les decía que la diferencia entre una categoría u otra es su capacidad de manejo de información. Entonces, cada categoría viene asociada a un ancho de banda determinado por normativas internacionales. Ahorita vemos que actualmente que se estén comercializando en el mercado, tenemos categoría 5E asociado a un ancho de banda de 100 MHz, tengo la categoría 6
asociado a un ancho de banda de 250 MHz, categoría 6A asociado a 500 MHz y la categoría 8, que es la categoría más reciente en haber sido aprobada, que quedó totalmente definida hace 2 años bajo la norma ANSI TIA 568D.2 con 2000 MHz de ancho de banda. Entonces, cada ancho de banda también viene asociada a una velocidad de transmisión como tal. Entonces, aquí es a donde yo les digo, si yo fundamentalmente estoy hablando de una categoría 6A, donde tengo un ancho de banda de 500 MHz y esta categoría como tal me soporta aplicaciones hasta de 10 GB, pues yo debo tener como tal mi cableado categoría 6A, pero también este equipo activo de base 10.000. Entonces debe haber una asociación total entre cableado estructurado y la parte de velocidad de transmisión. Nosotros vemos, y yo les decía que era muy importante la parte de canal de cobre a nivel de distancias. En todas las categorías yo voy a manejar una distancia máxima de 100 metros, incluyendo el tema de los patchcore y un enlace permanente de 90 metros, a excepción de la categoría 8, que estamos hablando de una categoría que tiene una excepción, y es que va a tener una distancia máxima a nivel de canal de cobre de 30 metros como tal. Entonces, definitivamente, cuando nosotros vemos que el cableado estructurado, a pesar que si nosotros vemos todo un proyecto de TI, vamos a ver que el porcentaje de lo que yo invierto en mi cableado estructurado es entre el 7, máximo el 10%. Pero si yo veo, podría pensar, este porcentaje es bajo, pero de este porcentaje bajo, depende entre casi el 80 y el 90% que mi resto de mis sistemas funcionen de la forma correcta y se maximice como tal la inversión que yo estoy haciendo por el tema de infraestructura. Pues debo yo apoyarme en una muy buena selección de productos, y esto unido a unas muy buenas prácticas de instalación. Nosotros como Next Infraestructura entendemos las necesidades del mercado, sabemos las exigencias, porque no es lo mismo comparar una red construida hace 20 años a la red que se va a necesitar hoy en día con todos estos adelantos y todos estos desarrollos tecnológicos. Entonces, entendemos y estamos alineados perfectamente a este tipo de soluciones, donde ustedes van a tener la confiabilidad que el producto que entrega les va a maximizar la inversión de su infraestructura y les va a dar esta vida útil tecnológica, que si nosotros comparamos la vida útil de un cableado estructurado, digamos, frente al tema de equipos activos, otro tipo de sistemas, es la vida más amplia. Podría decirse hablar de unos 20 años. Y si hablamos a nivel de vida útil tecnológica, mínimo me debería dar unos 10 años. De esta manera, nosotros como Next Infraestructura tenemos 3 grandes grupos de divisiones de portafolio de soluciones, donde está toda la parte de cobre, desde el sistema en categoría 5E hasta categoría 6A en soluciones completas de punta a punta, soluciones de infraestructura para telecomunicaciones en cuanto a gabinetes, racks y accesorios, y una línea bastante completa a nivel de herramientas con cumplimiento de normativa y estándares internacionales, que a ustedes les va a garantizar el perfecto desempeño de cada una de sus implementaciones. Entonces, bueno, esto es lo que quería entregar por la parte de Next Infraestructura. Yo le doy paso a mi compañero Jeffrey. Ok, excelente, Paula. Bueno, yo para empezar, buenos días. Muy buena toda la información que nos diste. Lo que me gusta de lo que acabamos de ver, por aquí les voy a presentar mi pantalla. Es que básicamente mucho de lo que habló Paula realmente es va bastante de la mano con la parte de conexiones inalámbricas. Entonces regálenme un segundito.
Solo me confirman por ahí si ya están viendo la presentación. Ahí ya estamos viendo. Ok. Por ahí, como les comentaba, primero que todo, muchísimas gracias al grupo de Next, ¿verdad? Por haber hecho este tema, ¿verdad? De poder hacer en conjunto estas reuniones. Es bastante importante entender y nos gusta bastante la idea de hacer el mix porque conversando con los chicos de Next nos damos cuenta que básicamente todo lo que funciona, ya sea inalámbrico, nuestros switches, nuestras cámaras, realmente funcionan a través de una infraestructura y qué mejor que Next, ¿verdad? Que aparte que es una marca muy, muy del corazón de Incomix, entonces por ahí quiero comenzar con algunos temas. Básicamente los temas que vamos a conversar el día de hoy. Mi presentación es bastante chiquitita, no es tampoco tan grande, queremos ir poco a poco metiendo un poquito más de información y poder ir entregando un poquito más claro muchos temas y otras cosas que queremos comentar. Queremos conversar sobre convergencia IP, sobre las redes, queremos igual de la misma manera hablar sobre anchos de banda, velocidad de transmisión y atenuación, diferencias que hay entre frecuencias altas y frecuencias bajas, y queremos ver qué relación hay entre frecuencias, sus capacidades y en qué mejoran las nuevas tecnologías. ¿Ok? Como ustedes saben, Ubiquiti realmente es una plataforma convergente. Todos nuestros dispositivos están hechos para trabajar desde un solo lugar, configurados desde un solo lugar, y tenemos acceso desde Wi-Fi hasta seguridad, control de acceso y toda la conexión que podríamos obtener a través de los temas inalámbricos. Realmente, y en síntesis, porque ya Paula realmente adelantó toda la terminología de lo que queremos hablar, pero las redes convergentes son redes de multiservicio que hacen referencia a la integración de los servicios de voz, de datos y de video sobre un solo sitio, sobre una sola plataforma. Entonces, ¿qué es importante? Y aquí lo mencionaba anteriormente, Paula, los temas de anchos de banda, los temas de tonación. Para que algo funcione convergentemente y de manera adecuada, debemos de seleccionar, como decía Pablo también, los temas del cableado estructurado de buena manera. Es importante los temas de certificaciones para validar que el cableado estructurado esté cumpliendo las características necesarias para que la convergencia de todo un ecosistema, y en este caso lo hago con Unify, me permita tener a mí video, voz y datos en un solo lugar. ¿Qué es lo que propone Unify? Unify propone realmente una red empresarial que se comunica de principio a fin. O sea, nosotros incluimos el router, los switches, el Wi-Fi y una flexibilidad de crecimiento con un software que se gestiona unificado masivamente. Realmente, siempre digo lo mismo, Unify en sí como software no tiene un limitante que yo pueda definir exactamente, sino que estamos amarrados a lo que literalmente pueda el hardware procesar de información dentro de nuestra plataforma. Pero como ven por ahí, más adelante van a ver por ahí alguien tiene el micrófono abierto. Como pueden ver por ahí, tenemos una red que converge en un solo punto, teniendo la administración de varios dispositivos, todo en un solo lugar. Por aquí, este tema no lo quiero hacer tan complejo. Ya realmente Pablo anteriormente habló sobre los conceptos de ancho de banda que se miden en megahercios y las velocidades de transmisión, pero en el área inalámbrica influyen varios temas bastante importantes. Entonces, comencemos desde el cable. Muchos de los dispositivos nuestros desarrollan tasas de datos agregadas, que es lo que vamos a llamar en ancho de banda, que son los temas teóricos que podría alcanzar en esas tasas físicas de conexión inalámbrica. Para que esas tasas físicas de conexión inalámbrica sean eficientes y podamos desarrollar el máximo de esa capacidad, tenemos que comenzar entendiendo que un cableado estructurado bien, bien diseñado, bien instalado es sumamente importante, porque nada hago yo con tener un dispositivo, digamos, ahora los estamos manejando muchísimo los temas de Wi-Fi 6 y teniendo capacidades agregadas de hasta 3.5 gigabits, si el cable
termina siendo el cuello de botella por temas de que excede la distancia, que es parte de lo que habló también Paula en los temas de atenuación, que la distancia también podría afectar directamente en temas de atenuación. Por ende, esto causaría que las velocidades que podríamos alcanzar de transmisión sean inferiores, y solo comenzando desde cable ya comenzaríamos a tener problemas. Entonces, esa sincronía de poder tener un cableado estructurado bien definido, bien planteado y bien diseñado, me permite a mí estar tranquilo y de ahí en adelante tomar en cuenta todas las cosas que vienen inherentes a las conexiones inalámbricas. Dentro de ello, por ahí puse un pequeño cuadro, ¿verdad? Espero que tampoco sea tan complejo. Tenemos lo que estaba comentando anteriormente Paula sobre los temas de anchos de banda. Cada uno de estos anchos de banda de 22 MHz, que es 802.11, que inicialmente comenzó en 2.4, nos permite a nosotros desarrollar una cierta cantidad de megabits por segundo. Entonces, tenemos dos factores bastante diferentes. Uno es el ancho de banda, ¿verdad? Que es lo que nos permite, o es la carretera que estaba comentando también Paula, por donde pasan todos los bits por segundo, que es lo que hacemos referencia a la velocidad de transmisión. Ahora, aquí hay bastantes factores que debemos de tomar en cuenta. Ya ahorita más adelante vamos a ver los temas de atenuación, ¿verdad? Que es lo que realmente determina qué modulación, y le vamos a llamar modulación a estos, a estos streams o a estas cadenas de comunicación que se ejercen entre el dispositivo final y el AP. La ventaja, y técnicamente sí es la ventaja donde nos sobrepasa el cableado estructurado, es que los temas de atenuación y los temas de ruido están mucho más controlados, ¿verdad? A cierta manera están un poquito mucho mejor controlados y nos permiten a nosotros asegurar ancho de banda dentro de nuestro canal permanente o las conexiones que vayamos a hacer. Pero en la parte inalámbrica, para poder desarrollar tasas de datos, necesitamos tener cosas importantes. Una de ellas es, cuando nosotros tenemos anchos de banda mucho más pequeños, quiere decir que tenemos un tope, y realmente en todos nuestros anchos de banda en comunicaciones inalámbricas tenemos un tope. Y hago un ejemplo realmente que no tiene que ver mucho con la teoría, pero para que sea más sencillo. Si yo en un ancho de canal de 20 MHz tengo una transmisión o una velocidad desarrollada en 11 megabits, en 40, técnicamente yo debería de tener un ancho, una velocidad de transmisión del doble. Entonces, por eso es que ustedes ven que algunas veces cuando nosotros subimos los anchos de canal, que serían de 20 MHz a 40 MHz, a 60 MHz o a 80 MHz, comenzamos a desarrollar más capacidad. Pero ¿qué pasa con esto? Que técnicamente la tecnología para poder desarrollar anchos de banda mucho más grandes requieren cierto trabajo mucho más complejo. Y aquí es donde entran los temas de modulaciones y cómo se codifica la información entre el cliente y el AP. Por eso les decía que realmente en la parte de cableado estructurado nos llevan bastante adelantado porque están establecidos los parámetros, tienen los lineamientos donde ya funciona, pero en la parte de Wi-Fi nosotros hay muchas de las variantes que terminan afectando los procesos de velocidad de transmisión que podría obtener un usuario con respecto hacia el AP. La información que ustedes ven aquí son las tasas de datos agregadas que podría desarrollar un dispositivo en el mejor escenario con los anchos de banda adecuados en lugares con ruido controlado para tener codificaciones y podamos entregar ese throughput real, que es la cantidad de transacciones asertivas que pasan desde el punto A hacia el punto B. Entonces, por ahí este cuadro tal vez sea un poco enredado, ¿verdad? Porque básicamente en cableado estructurado están mucho más definidos estos temas, pero los variantes que podrían afectar hasta la cantidad de tasas de modulación que por nosotros podríamos alcanzar dependen de algo muy específico.
y este cuadro les va a aclarar un poquito más. La atenuación es un factor que a nosotros, por lo menos en la parte inalámbrica, sí nos afecta muchísimo. Podría degradar la conexión de un cliente hasta un 40 o un 60%. Por eso es que estas tasas de datos que ustedes ven por acá o estas modulaciones están definidas en rangos y podríamos alcanzar ciertas cantidades de velocidad de transmisión dependiendo de qué, de varios factores. Uno de ellos, y el más importante, es la atenuación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos dos frecuencias y ahorita más adelante vamos a ver las diferencias entre las frecuencias, que estoy haciendo un preámbulo pequeñito para esto. Podemos ver dos frecuencias. La frecuencia de 2.4 la pueden ver enmarcada en una línea de color verde y la de 5 GHz la pueden ver marcada con una línea morada o púrpura. ¿Qué pasa con esto? Las frecuencias tienen una característica bastante importante, que entre más sean las frecuencias, sean más altas, la atenuación se vuelve mucho más compleja. ¿Y esto por qué? Porque la longitud o la forma senoidal de la onda se vuelve más compacta, se vuelve más compactita, ¿verdad? O se vuelve más distendida. Esto que nos permite a nosotros poder desarrollar mayores distancias, como lo ven por acá. Tenemos en la frecuencia 2.4, ¿verdad? Saliendo desde el origen, ¿verdad? Tenemos niveles de señal de 70 dB. Conforme vamos pasando las distancias en metros, a los 67 metros tendríamos unos niveles de señal de 6 decibeles. Y vamos a dejarlo hasta aquí para no hacerlo más extenso. ¿Qué pasa con esto? Conforme la distancia recorre en el medio de transmisión, por todo lo que está en el medio de transmisión, llámese paredes, no sé, paredes, ¿cómo se me olvidó este nombre? Paredes falsas, el tipo de estructura que tenga la pared, todo absorbe las cargas positivas que van viajando en el medio de transmisión y eso hace que la señal se degrade. ¿Qué pasa con 5.8 o la frecuencia de 5 gigas? Que se atenúa mucho más rápido en la misma distancia que 2.4. Entonces, técnicamente, como pueden ver por acá, las frecuencias con menor gigahercios desarrollan más distancia versus las frecuencias que son más altas. Y esto está basado en cuánto puede penetrar una frecuencia por un medio de transmisión. Llámese en campo abierto, llámese los árboles, las ventanas, el tipo de filmina que tenga la ventana. Ahorita se utiliza mucho microperforados, algunos microperforados tienen una cubierta metálica, ¿verdad? Que lo hacen para que no puedan ver hacia adentro. Todo ese tipo de cosas hacen que las señales se atenúen y pierdan propagación en el medio de comunicación. ¿Esto a qué va amarrado? Que cuando yo tengo buenos niveles de señal aceptables, y esto no lo noté propiamente por ahí, pero cuando la tasa o los niveles de señal, perdón, que nosotros deberíamos de percibir tomando en cuenta un teléfono IP, deberían de estar en un rango de los menos 65, menos 67 dB, pensando en que no hayan cortes, en que la capacidad de comunicación sea estable, que esto es bastante importante, y si no, ocurriría el efecto contrario. Cuando yo comienzo a desplazarme por un medio X, voy a comenzar a percibir menos niveles de señal. ¿Qué es lo que pasa directamente con las velocidades de transmisión? El ancho de banda siempre es el mismo. Eso es configurado y es definido. Pero las tasas de modulación y las velocidades de transmisión comienzan a fluctuar. Entonces pasa mucho que en ciertos escenarios a cierta distancia tenemos un desarrollo de ancho de banda basado en un ancho de canal específico y a otras distancias tenemos un ancho de banda o tasas de datos agregadas a una diferente distancia con el mismo ancho de canal. Todo esto tiene que ver mucho porque se asume que las frecuencias deberían, o muchos de los usuarios, o por lo menos nuestros clientes finales,
no terminan entendiendo todos los factores que pueden alterar cuánta sea la velocidad de transmisión y la modulación que puede alcanzar un dispositivo. Ellos no analizan los temas de frecuencia, la atenuación o el impacto directo que tiene la atenuación sobre las frecuencias específicamente. Entonces, vamos a ir por acá. Por ahí decía, por ahí les puse, ¿qué es la diferencia que hay entre frecuencias altas y frecuencias bajas? Vamos a definirlo puntualmente. La diferencia está amarrada que cuando las frecuencias son mucho más bajas, logramos tener un desarrollo de distancia mucho más amplio. Y eso lo digo en recorrido. Podríamos tener una distancia de 20, 30, 40, 50 metros de cobertura en 2.4. Y si nosotros queremos pasar a una frecuencia un poco más alta, como lo sería 5 gigas, deberíamos de estar percibiendo por lo menos un 40 menos de la cobertura que logra desarrollar 2.4. Ahora, hay varios factores que hay que tomar en cuenta en esto. Por ahí hay un micrófono abierto, podrían cerrar los micrófonos. Muchas gracias. Por ahí pueden ver que cuando yo hago ciertos cambios o edito cierta información dentro del Unified Design Center, que es una herramienta que me permite a mí emular cuánto va a ser el recorrido de la señal en un medio determinado, estableciendo de qué gruesos son las paredes, qué tipo de material es el que tiene esa pared, y ya de por sí por ende me puede definir cuánto es el rango de atenuación que podría causar cierto material influyendo directamente en la frecuencia. Entonces, importante aquí que lo entiendan y que quede bien claro. 2.4 es una distancia que permite desarrollar distancia, sí. Es excelente para el recorrido de distancia. El tema con 2.4 es que la interferencia no le permite desarrollar mucha capacidad. Al él desplazarse en el medio bastante, ¿verdad? Recorrer bastante en el medio, también le permite escuchar los ruidos y las emisiones electromagnéticas, que era lo que también estaba hablando Pablo anteriormente. Le permite percibir ese ruido electromagnético y ensuciar el canal de comunicación. Por ende, cuando el canal de comunicación está sucio, la capacidad o las tasas de modulación o las velocidades de transmisión no se pueden desarrollar de manera robusta y amplia. ¿Qué pasa viceversa con 5 gigas? Perdón. Logramos tener distancias más cortas porque al ser más compacta tiene un recorrido mucho más corto, pero es menos susceptible a las interferencias. ¿Y esto por qué lo digo? Porque usualmente la mayoría de las cosas que tenemos en nuestros hogares o nuestras oficinas generan ruido en la banda 2.4. Y ejemplos tenemos muchos: microondas, los teléfonos que son inalámbricos, muchos de ellos están en 2.4. Eso eleva la cantidad de piso de ruido que hay en el sitio, y ahí hay un tema bastante importante, ¿verdad? Que no, tampoco quiero hacerlo tan amplio, sobre el tema del SNR, que es la relación que hay entre el ruido, ¿verdad? El piso de ruido y los niveles de señal. Y en Ubiquiti lo podemos ver como el CINR, que es la suma de la interferencia de las transmisiones más el piso de ruido menos los niveles de señal. Este valor es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que dicta cuál es la tasa de modulación o la capacidad en ancho de banda que va a lograr desarrollar un dispositivo. Entonces, para hacer resumen, 2.4 me permite a mí desarrollar más distancia. La respuesta correcta es sí. También pero en su contraparte no me permite, por el alto uso de la frecuencia, no me permite desarrollar velocidades de transmisión altas. Y esto es por mera interferencia, que se ve reflejada también en percepción de niveles de señal más bajos. Aparte de esto, la atenuación en el medio también influye a que la capacidad no se establezca muy bien. Y en 5 gigas logro tener capacidades o velocidad de transmisión más altos, más sin embargo el recorrido se hace inferior.
Entonces, no podemos tener, para hacer resumen de esto, no podemos tener velocidades, distancias largas y throughput al mismo momento, con una sola banda. Ojo con esto porque quiero hacer énfasis en esto. No puedo tener las dos cosas con una sola banda, a menos de que yo modifique ciertos valores, que eso lo podemos hablar en las siguientes sesiones, pero técnicamente a premisa de lo que habla la teoría sobre Wi-Fi, cómo se mueve en el medio de transporte, los temas de atenuación, que fue lo que hablamos anteriormente, los temas de ruido que hay en el sitio, no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Para poder diseñar un proyecto es importante pensar cantidad de usuarios, la capacidad agregada que se va a trabajar en el sitio, y de esa manera determinar dónde puedo usar 2.4 y dónde puedo utilizar la banda de 5 GHz. Si yo quiero desarrollar distancia y los requerimientos de ancho de banda no son tan altos, ahí es recomendable para hacer conexiones y sesiones, sesiones aleatorias, ahí yo recomendaría la banda 2.4, porque me permite desarrollar más distancia, la penetración de la banda es mucho más eficiente que en 5 gigas, pero entiendo de antemano que no podría desarrollar velocidades de datos muy altas. Si yo requiero un escenario diferente donde necesito desarrollar velocidades de datos altas porque es un laboratorio, una universidad, porque es, no sé, un centro de convenciones, si hay reuniones, si hay presentaciones de cierto tipo de material, ahí yo recomendaría automáticamente pensar en 5.8 y donde antes podría cubrir con un solo AP en 2.4 o técnicamente podría cubrir con 1 o 2 AP en 2.4, en 5 GHz ya debería estar pensando en una cantidad un poquito diferente, quizás 3 APs para poder determinar sectores más controlados, porque como saben, la distancia no es la misma, pero en esos sectores controlados yo también puedo desarrollar más capacidad, ¿verdad? Delimitando las celdas de cobertura de manera adrede para poder tener microceldas de capacidad controlada, cosa que en 2.4 no puedo hacer. Bueno, Ahora, capacidades y en qué mejoran las tecnologías. Esto es un tema que Paula me comentaba en una de las sesiones que tuvimos previas para hablar sobre el tema. El tema es bastante amplio, podríamos hablar sobre lo que viene a ser ahora la tecnología de LTE dentro del hogar, el tema de multiplexación, de cómo trabaja la frecuencia, la eficiencia que tiene la frecuencia, la mitigación de ruido que tiene la frecuencia. Son temas un poquito bastante amplios, es bien interesante, no es nada de otro mundo, es fácil de entender. Pero esto lo queremos abarcar en un tema más adelante. Lo que sí les puedo decir es que las nuevas tecnologías como Wi-Fi 6 y MU-MIMO le permiten a los dispositivos generar hasta un 40% más en sus velocidades de datos y vamos a tener por ende tasas agregadas de hasta un 40%. Eso quiere decir que en un ancho de canal de 20 MHz, si yo logro desarrollar con un cliente, no sé, tasas de transmisiones de 60, 70 megabits por segundo, como un MIMO que permite colocalizar inteligentemente la energía y la tecnología LTE dentro de los dispositivos para hogares, me permitiría desarrollar hasta 140 megabits por segundo. Es bastante amplio, la tecnología viene mejorando un montón y va a seguir avanzando. Entonces, por ahí espero, esto lo queremos hacer lo más sencillo para tampoco saturarlos de tantísima información. Queremos ir agregando poquito a poco más información sobre estos temas. Por ahí ahorita les voy a pasar a Anderson. De verdad, muchísimas gracias. Espero que esto, en lugar de generar un montón de inconsistencias, más bien generen ese deseo de querer aprender, de poder mezclar las dos familias que son bastante eficientes, se hace muchísimo, tenemos bastante tiempo con esta alianza bastante fuerte en proyectos, conectando cosas con Next, y
conectando a los usuarios con Ubiquiti. Entonces, por ahí muchísimas gracias a Anderson, a Pablo también, excelente la información. Y Anderson, por ahí te doy el paso. Perfecto, Jeffrey. Pues vamos a revisar un par de las preguntas que nos han hecho. Hay algunas que ya han sido solucionadas, pero pues las voy a plantear aquí más por si tienen algo más que adicionar. Nos preguntaban, por ejemplo, de qué manera favorece tener una antena de mayor ganancia para tener mayor distancia de cobertura. Era una de las preguntas. Ok, ahí era lo que básicamente les comentaba anteriormente. Como yo no puedo tener con una sola frecuencia los dos sabores del pastel, ¿verdad? No puedo tener vainilla y chocolate al mismo tiempo. ¿Qué es? ¿Cómo podemos modificar? Ahí se pueden modificar las antenas. Técnicamente, cuando yo tengo una mejor ganancia, tengo una mejor proyección de la energía. Y esto es bien sencillo de entender porque esto lo podemos ver con los megáfonos. Cuando nosotros tenemos un megáfono, nuestra voz es proyectada por el cono que tiene el megáfono, ¿ok? Esto le inyecta direccionamiento a la voz. Eso le agrega ganancia. Entonces, cuando yo tengo APs y quiero desarrollar más distancia, ojo con esto, y esto lo quiero aclarar, nunca se inyecta más potencia. Si anteriormente ustedes escucharon lo que Pablo estaba diciendo, el inyectar más potencia en un medio de transmisión podría perturbar el canal de comunicación. Entonces, no es tan eficiente. Lo mejor sería que los usuarios, si en algún momento quieren tener un recorrido mayor de distancia, piensen en elegir bien los equipos para poder cambiar las antenas y así desarrollar una mayor distancia. Perfecto. Otra pregunta que nos hacían aquí es, ¿en el cableado PoE existen diferencias de desempeño entre categorías? No sé quién la quiera responder. Ahora sí te escuchamos, Paulita. Listo, ya. Bueno, sí, definitivamente el tema de PoE, y valga la pena la pregunta para invitarlos a la próxima sesión donde vamos a estar desarrollando este tema. Es muy importante porque el PoE es la base que nos ha permitido hablar de tendencias tecnológicas como el IoT. Entonces, definitivamente la capacidad que tenga un cable para, a la vez que hace su transmisión de datos, poder hacer la alimentación eléctrica de los dispositivos, por el caso también puede ser dispositivos como cámaras de seguridad, access point, teléfonos IP, realmente sí tienen un impacto con la categoría de desempeño. Ustedes van a ver que el estándar me indica que a partir de categoría 5E yo puedo hacer uso de los diferentes estándares de PoE. Sin embargo, hay diferentes clasificaciones, PoE tipo 1, tipo 2 y los que vemos actualmente, PoE tipo 3 y tipo 4, donde nosotros ya hablamos que en estos tipos de PoE ya las potencias que se van a entregar a los dispositivos finales están del orden de 60 a 100 watts. Entonces ya nosotros podríamos hablar de PoEs que están haciendo conexiones de videoconferencias, de computadores de escritorio. Definitivamente, aquí el tema un poco neurálgico es el tema de cómo mi cableado estructurado tiene o mi cable tiene la capacidad de disipar calor. Definitivamente la categoría 6A en cuanto a su configuración de construcción física es el que mayor potencia me va a generar, con una menor, pues como tal, es el mejor que a nivel térmico puede comportarse. Entonces, definitivamente, categoría 5E va a tener el comportamiento más malo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a disipación de calor, y definitivamente categoría 6A es el recomendado cuando yo voy a utilizar un tipo PoE 3 o un tipo PoE 4. Pero los invito a la próxima sesión donde vamos a ver en más detalles todos estos tips y yo qué tengo que tener en cuenta a la hora también de instalar para estas recomendaciones para yo mantener controlada la temperatura. Sí, por ahí, Paula, te quería agregar, perdón, Anderson, que muchas veces los clientes solicitan un tipo de PoE para alimentar un dispositivo en específico.
pero importante entender qué es el medio de transmisión que va a alimentar esos dispositivos. Entonces, digamos, eso que estás comentando es sumamente importante porque ha pasado que equipos se queman, ¿verdad? Se terminan quemando por la mala elección del cable. Entonces, de veras que, por eso es que esta unión, ¿verdad? Y esta buena conexión entre ambas marcas abre un panorama mucho más amplio que nosotros podamos ayudarles a aclararles sus dudas. Perfecto. Totalmente. Otra pregunta que nos decían, si quieres continuando contigo, Paulita, era que si podías ampliar un poco más el tema de atenuación en cableado estructurado. Nos preguntan. Claro que sí, y de hecho aprovecho algo que nos mencionaba Jeffrey, decía en la parte de los sistemas inalámbricos, yo puedo ver, tú decías, una degradación de hasta el 40% de la capacidad del sistema. Yo haciendo y pegándome de lo que dice Jeffrey, yo les puedo decir que la atenuación es tan mortal, si yo no la tengo controlada, no escojo los elementos y no introduzco buenas prácticas de instalación que yo también puedo ver degradada hasta el tema de una categoría. Si yo hago una inversión en una categoría 6A, pero los niveles de atenuación están por encima de lo que podría permitirse como tal, yo puedo degradar esa categoría y tener una operación y la gente dice, pero la red me funciona, pero me está funcionando a un categoría 6, o sea, estoy perdiendo realmente dinero. Ahora bien, me decían que les ampliara un poco. La atenuación es la pérdida de la potencia de la señal. Y acá hay un tema importante y es que puedo tener una atenuación que se produce al interior del cable, que yo les decía que se conoce como la diafonía endógena. Entonces ustedes ven los 4 pares del cable, pero esos pares inducen ruido a cada uno de los pares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por eso es que ustedes ven que los fabricantes de cableado estructurado se basan de separadores dieléctricos, que les llamamos tabiques de separación, o les llamamos también, coloquialmente en algunos países les conocemos como cables con cruceta, que simplemente es una barra que tiene 4 divisiones y lo que me genera es una separación entre los pares. De aquí viene el parámetro que nosotros conocemos, que es un parámetro de crosstalk, que es el NEX, que es qué tanto ruido se induce si yo lo pongo en un par, qué tanto ruido se induce en el par más cercano. Entonces, digamos que definitivamente en el tema de cableado estructurado es uno de los parámetros más neurálgicos a tener en cuenta. Ahora bien, hay otros parámetros externos que yo les decía, está el ruido EMI como ruido de interferencia electromagnética y el ruido de RFI de interferencia de radiofrecuencia. Les pongo un ejemplo, vamos a montar un sistema en una clínica o en un hospital donde ustedes ven que vamos a tener múltiples dispositivos de rayos X, de imágenes diagnósticas, de escáner, que generan campos electromagnéticos. ¿Esto cómo se traduce a mi cableado estructurado? Ruido. Todos tenemos nuestros celulares y vemos que está parpadeando el LED. Estos son señales radioeléctricas de mi celular que van a la base celular más cercana. ¿Cómo se puede traducir a mi cableado? Al tema de ruido. Entonces es importante evaluar en qué sitio yo voy a hacer mi implementación para evaluar qué tan ruidoso es el ambiente, por decirlo de alguna manera. Si mi ambiente es muy ruidoso, definitivamente yo tengo que optar por soluciones que sean apantalladas y blindadas, porque yo les decía, precisamente ese foil o esa malla de aluminio, ¿qué es? Es una barrera física que tiene el cable para poder filtrar ruidos tanto de alta como de baja frecuencia. Hay algo tan sencillo como que ustedes están montando su cableado estructurado y uno genera mazos o números de grupos de cable. También hay un tema y que es algo muy importante, sobre todo en la categoría 6A, que es a donde empieza a ser un tema de mucho cuidado, y es que los cables adyacentes o vecinos también inducen ruido a cables víctima. Ok, antes de continuar con más preguntas, les digo que no se vayan, ahorita vamos a tener un concurso para los que más han puesto atención a los diferentes temas que han hablado Jeffrey y Paula, y vamos a rifar 3 entradas para la feria, para el Congreso VIXI.
para la agenda académica del Congreso VICSI, que va a ser ahorita en mayo. Entonces, para que ustedes puedan entrar, la agenda académica cubre las nuevas tendencias, tanto en cableado como en otros tipos de soluciones, y está dirigido por empresas líderes del mercado. Nosotros como Next vamos a participar dentro del Congreso VICSI, así que quédense un momento más. Vamos a avanzar con 2 preguntas más, yo creo, 2, 3 preguntas más, para que tampoco tomar mucho de su tiempo. Nos preguntan aquí, Jeffrey, cuando se habla de equipos de doble banda 2.4 y 5 GHz, ¿quién es el que se encarga de seleccionar la mejor banda? ¿Es el cliente o es el AP? Ok, aquí técnicamente los dispositivos de nueva gama, ¿verdad? Y hablo casi que de todos los fabricantes, eligen adrede conectarse a la banda de 5 gigas. ¿Ok? Esto pensado, hay muchas cosas que los fabricantes nunca anuncian. Uno de ellos es, cuando dicen, no sé, que el teléfono del año, para no mencionar marcas, desarrolla una capacidad máxima, está pensado en un lugar de ruido controlado, con niveles de señal fuertes y con la tasa de modulación más alta. Para lograr hacer esto, los fabricantes casi que dirigen sus dispositivos a conectarse a la banda de 5 gigas. Ahora, los equipos inalámbricos pueden modificarse para que conecten a ciertos usuarios, ¿verdad? Dependiendo de un lugar en específico, para que se conecten a 5 gigas o moverlos a 2.4. Por eso aclaré anteriormente, nosotros cuando diseñamos un proyecto Wi-Fi debemos de pensar, 1, ¿cuál es la capacidad que va a estar o se va a transaccionar en un sitio específico? Y 2, la cantidad de dispositivos a conectarse. Y siempre hago el mismo ejemplo. Un solo usuario puede conectar hasta 4 dispositivos. Vivimos en la era de la conexión. Mientras tengamos algo con que conectarnos, nos vamos a conectar. Los celulares, el mejor ejemplo, y muchos lo tienen. Tienen celular, tienen sus audífonos Bluetooth, ahora andan con los smartwatch y no están haciendo una conexión a la red, pero realmente están conectándose a un solo punto. Eso pasa muchísimo ahora. Entonces, nosotros podemos dirigir a los usuarios que se conecten a una banda específica adrede, limitando la capacidad de usuarios que se puede conectar a una banda, o dirigir a los usuarios a que se conecten a la banda disponible para desarrollar más capacidad. Básicamente, los fabricantes lo que pretenden es que el usuario perciba capacidad. Para eso, las atenuaciones tienen que estar controladas, los niveles de señal tienen que estar casi que predefinidos por celdas de cobertura, y con eso nosotros vamos a garantizar buenas tasas de modulaciones y estamos definiendo hacia qué banda estamos dirigiendo a los usuarios. Por ahí tenés, Anderson, el micrófono cerrado. Sí, ya. Listo. Dice acá, necesito una conexión inalámbrica entre 2 puntos que están a 10 kilómetros de distancia. ¿Qué solución se podría ofrecer? Ya sea a través de Ubiquiti o Next. 10 kilómetros de distancia. Ok, con Next, para 10 kilómetros estamos un poquito complejos, ¿verdad? No lo podemos hacer. Y digamos, esta conexión, sí me gustaría, por ahí está Luis Antonio, ahí lo vi en el chat, por ahí está Luis Antonio contestándole. Si quieren, por favor, nos mandan un correíto o por ahí Luis Antonio les va a dejar el correo para nosotros poder analizar el enlace, y con mucho gusto les vamos a decir qué pueden desarrollar para no quitarles tiempo metiéndonos en los temas de enlaces para exteriores y aprovechar un poquito Wi-Fi. Quiero aprovechar unos segunditos, ahorita que aprovecho el tema de 10 kilómetros, porque es muy común que siempre que hablamos de temas de voz y datos, hablamos del tema de canal de 100 metros, pero hay preguntas muy comunes que me dicen, ven, si voy a instalar, no sé, un access point, si voy a instalar una cámara de seguridad, ¿qué distancia máxima? Porque digamos que la gente ya piensa y dice, ya no estamos hablando de voz y datos. Es muy importante que siempre cuando hablamos de este cableado estructurado para esos diferentes sistemas,
es homogéneo para todos, que la capacidad máxima a nivel de un canal es de 100 metros y a nivel de enlace permanente, que es el del cable, va a ser de 90 metros. ¿Qué pasa si excedo las distancias? Empiezo a generar puntos de atenuación y puedo llevar a o que no funcione mi sistema o degradar la categoría de desempeño que estoy implementando. Listo, me dicen aquí, Jeffrey, ¿a qué te refieres si las frecuencias son altas, la atenuación es más compleja? ¿A qué te refieres con compleja? Ok, de esto me gustaría, digamos, esto es un poquito más, técnicamente un poquito más amplio de hablar, ¿verdad? No los quiero tampoco aturdir con tanta información. Ustedes pueden imaginarse una onda recorriendo un espacio senoidal de esta distancia, ¿ok? Eso en las frecuencias en 2.4, esos puntos de inicio entre su punto máximo y el declive, hay una distancia, una onda que hace de esta forma, ¿ok? En 2.4, ese campo que va desde el inicio hasta el fin tiene un ancho determinado. En las frecuencias más bajas, ese ancho tiene un tamaño específico, ¿ok? Con las frecuencias más altas, como 5 GHz, ese campo se vuelve más compacto. Lo que quiere decir que en 2.4 yo tengo una onda senoidal de esta manera y en 5 gigas tengo una onda mucho más cerrada. Esto afecta directamente en el medio de transmisión. ¿Por qué? Porque al ser más compacta, esa onda senoidal se vuelve más propensa a que los impactos contra, no sé, paredes o materiales específicos sean mucho más fáciles de absorber que en 2.4. Por eso es que en la banda 2.4 yo puedo poner un AP en esta sala y en la sala contigua yo todavía tengo niveles de señal técnicamente, y ojo con esto, lo digo, aceptables. No estamos hablando de capacidad, estamos hablando de recepción de señal. En 5 gigas, en el mismo escenario, en el cuarto contiguo podríamos estar teniendo por lo menos un 20 o un 30% menos de la percepción de los niveles de señal. ¿Por qué? Porque la longitud de onda, ser más compacta, es más propensa a ser absorbida por el medio donde tiene que transportarse. Por ahí estás otra vez en silencio. Estás en mute. Entonces, Listo. temas de la Virtualidad. virtualidad, esa frase se vuelve común. Que tenemos muchas más preguntas, no sé Okay. si ustedes quieren que continuemos o no, o si dejamos algunas de esas preguntas para tal vez irlas respondiendo en nuestra próxima sesión. Yo les recuerdo, nuestra próxima sesión es el 18 de mayo, martes 18 de mayo, en el cual vamos a hablar sobre tendencias en redes convergentes, como decía Paula, temas de POE, temas de edificios inteligentes, temas de IoT, en el que vamos a abordar ya basándose en estos conceptos fundamentales que hemos visto. No sé si prefieran eso, que las revisemos y tal vez al principio, si ven alguna pregunta, Sí. o la colocan dentro de su Sí. presentación. Yo creo que sí, y de igual forma, si necesitan algo muy urgente, les vamos a dejar nuestros correos electrónicos y con muchísimo gusto también lo podemos responder. Y algunas también les podemos damos digamos que nuestra próxima sesión la podemos iniciar dando respuesta. Sí, por acá veo. Perfecto. Entonces, para Jorge, que nos estaba escribiendo la pregunta, Rafael, Carlos, Francisco, que tenemos, nos quedamos con sus preguntas y les damos respuesta durante la próxima sesión.